se lanzó la palabra anual, todo lo que vamos a trabajar desde abril hasta el 31 de marzo del 2024, todo lo que vamos a trabajar, y estoy tan entusiasmado porque tiene que ver con la reconciliación de todas las cosas. La palabra rectora que vamos a trabajar todo el año con distintos matices, con distintos puntos de vista, pero todo va a converger en esto, que todas las cosas sean reconciliadas en Cristo, que todas las cosas vengan a ser una con Él, como fue el diseño y el plan de Dios siempre. Y en eso nos tienen que encontrar a nosotros colaborando con eso. Pablo dijo, ustedes, si creen en Él, si ustedes entregaron su vida a Él, ustedes ya son reconciliadores. Aleluya. Así que ahí vamos a trabajar todo el año, pero bueno, todavía tenemos esta serie de este mes de marzo, que tenemos que darle un cierre a este, si querés, vamos hijo, recibiendo este reino inconmovible, ¿no? Ya estamos culminando este año con todas las riquezas que hemos estado viendo de todo lo que representa el reino para nosotros, ¿no? Y básicamente el reino de Dios en la tierra es su iglesia. No es algo que opera fuera de la iglesia. Lo que pasa es que en el formato humano la iglesia es un local donde se reúne la gente. En el corazón de Dios la iglesia es la expresión de su reino. ¿Entiende? Entonces nosotros tenemos que asociarnos con lo que el corazón de Dios planeó, con lo que Él diseñó en la eternidad. Y cómo nosotros como iglesia hacemos visible este reino entre nosotros. Y una de esas cosas es lo que estamos terminando, que es la ley del reino, que es el querer de Dios, o sea, el querer de su Hijo. Lo que Él quiere tiene que ser hecho, lo que Él quiere tiene que ser concretado, tiene que ser plasmado en nosotros, primeramente nosotros como iglesia. Yo no voy a pedir que Dios haga algo en cosas o en personas, o si primero todavía esa ley a mí no me gobierna, ¿sí? Si esa ley no está en mi interior, y cómo Dios la lleva a cabo, como nos explicaba nuestra hermana Micaela el día miércoles sobre el susurro del Rey, que hoy voy a tratar de colaborar de esto desde este lugar, pero voy a tratar de empezar con esto de las leyes, ¿sí? Un poquito, hablando un poquito de esto, ¿sí? Sobre las leyes que es importante que ustedes pudieran por lo menos identificarlas en su corazón. Todos los reinos en la tierra, reinos, naciones, países, todos se rigen por leyes. Algunos monárquicos, otros democráticos, pero en sí todos se manejan con leyes. No hay algo. Y los reinos, el reino espiritual y los reinos de este mundo también tienen sus leyes. La ley es algo que decreta, establece, manda, pone reglas. Entonces, algunas de estas leyes son por naturaleza. El reino animal, el reino natural, ¿me entiende? Otras son establecidas por causa de delitos y transgresiones. Otras son establecidas por causa de los delitos, por causa de las infracciones, por causa de transgredir las cosas. Y esto es, yo quiero que usted lo ataje en su corazón rápido. ¿Por qué Dios da leyes? Porque ¿sabes qué? Tú eres un insignificante mortal, perdón que te lo diga así. Para que Él sea Dios, Él tiene que marcarte la cancha. Él tiene que decirte, yo soy Dios y te digo que las cosas son así. Yo soy Dios, tú eres mi creación, tú eres un mortal y por tanto te digo que las cosas conforme a mi voluntad son así. Perdón que lo diga en este término, pero usted tiene que entender la dimensión del peso de las leyes de Dios. Y en esto quiero colaborarles un poco para después ir bien de lleno, porque tengo como, hasta que termine el pollo rostizado, más o menos 1 hora y media, así que estamos bien. Así que, para una madre, amamantar a su hijo es una ley natural, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, es natural.
¿Viste? Salió el pibito y al toque se le encaja a la enfermera. Dale. Y ya está. Al toque. Ya, al toque. Es natural. Diga conmigo, es una ley natural. Para un padre, mandar a sus hijos a lavarse las manos antes de comer es una ley establecida. No es una ley natural. Anda a lavarte las manos. Estuviste jugando, te ensuciaste. ¿Cómo te vas a sentar a la mesa a comer con las manos sucias? Es una directiva, es una orden, ¿sí? Es una regla, ¿ok? Para un hijo de Dios, obedecerlo, ¿es por naturaleza o por reglas? Son ambas cosas, pero operan en distintos instantes de la vida, en distintas direcciones a veces. Dios espera de nosotros que respondamos en obediencia porque somos sus hijos. Pero no siempre es así. A veces necesitamos de esas reglas. Porque cuando no respondemos como hijo, entonces para que no nos perdamos de su propósito y dañemos a otros, porque eso pasa cuando nos salimos de la dimensión de Dios, o sea, podemos perdernos, salirnos del propósito y hasta podemos dañar a otros. Entonces Dios nos marcará cierta regla hasta que aprendemos a conducirnos bajo su voluntad. Bajo su voluntad. La pastora nos enseñaba de que Jesús estaba durmiendo en la barca y de repente se despertó y de repente empezó a manifestar autoridad ante la naturaleza. Saben que cuando todo termine, usted recuperará esa misma dimensión de autoridad que tuvo el primer Adán, que caminaba sobre la naturaleza, que gobernaba sobre la naturaleza. Jesús es el prototipo y ustedes son sus hijos. Aleluya. ¿Usted qué cree? ¿Perdonar es por naturaleza o por mandamiento? Congregar. ¿Es por un mandamiento o por... voy a encontrarme con mi papá, voy a disfrutar de la mesa con mi papá y mis hermanos? Oh, tengo que ir. No me queda otra, tengo que ir. Diezmar, ofrendar, ¿no? Son todas cosas que tenemos que aprender a resolverlas, que ambas están por reglas, por mandamiento, por decretos de Dios, y que nos dicen que Él es Dios y que así son las cosas. Dios en sus leyes dio, ¿cómo le puedo decir? Dios le dio respuesta a todo. ¿Tenés un problema financiero? Ahí tenés la respuesta. ¿Tenés un problema matrimonial? Ahí tenés la respuesta. ¿Tenés problemas con tus hijos? Ahí tenés la respuesta. Tenés un mandamiento. Tenés una directiva como para decir, bueno, Dios dijo esto sobre este asunto, ¿no? Los mandamientos son las reglas que nos llevan a madurar y a conducirnos en su voluntad. Son como un andador para los... ¿Alguno de ustedes usó andador con sus hijos? ¿Sí? ¿Corral? A mí me criaron en corral. Y dice que vivía durmiendo. Como ahora no tanto, pero dormía. Son como las barandas de una escalera, como las rueditas de una bicicleta. Esos son los mandamientos que nos llevan, o sea, yo estoy yendo como acá, como Huguito, como otros que están reconciliando, que están buscando al Señor. Estoy yendo y estoy queriendo entender, y son como cosas que Dios nos pone. Bueno, básicamente Jesús redondeó toda la ley en amar, en amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿no? Y básicamente ahí todo lo demás cobra sentido, porque una persona que ama a Dios con todo lo que es, ya está cumpliendo con todos los mandamientos de Dios. ¿Me entiende? Y esto es importante, porque a veces nos salimos de ese eje, ¿no? Sí, yo creo en ti, Señor, pero a veces como que ese amor nos cuesta desarrollarlo, porque en definitiva seremos llevados por ese amor, seremos conducidos hacia la voluntad de Dios y no nos será tan complicado hacer su voluntad. Pero de repente Dios te dirá, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿no? No puedes ir más allá de ese límite.
No pases este semáforo en rojo, porque si pasas este semáforo en rojo, corres el peligro. ¿Ustedes saben cuáles son las madres de las tentaciones? Cuando Jesús se apartó a orar y volvió de orar y les dijo, ¿no? Ni una hora pudieron orar conmigo. ¿Y saben qué es lo que le dijo? Orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan o no? A los que me han escuchado alguna vez. ¿Cuál era la madre de las tentaciones que Jesús estaba diciendo ahí? Si no pudieron permanecer conmigo, porque Él estaba orando, derramando gotas de sangre, lágrimas de sangre, transpiración de sangre, para que se haga la voluntad del Padre y no la suya. O sea que la madre de las tentaciones es que tú no te salgas de la voluntad de Dios. Cuando tú te sales de la voluntad de Dios, todas las otras tentaciones vienen a comer tu corazón. A comer, porque son así como los Pac-Man, ¿viste? Te quieren comer. Pero cuando tú estás enfocado en la voluntad de Dios, aunque estés en medio en un laberinto, siempre vas a encontrar la salida. Aleluya. No sé por qué me vino el Pac-Man, pero es con lo que yo me crié, che. Estos pibitos no saben nada. Hechos capítulo 9, verso 6, vamos ahí porque tengo muchas cosas lindas para decirle y creo que el Señor nos está guiando en esto, el Espíritu Santo nos está conduciendo. Miren, este hombre se manejó toda la vida por mandamientos, por reglas, por tradición. Mis padres, mis abuelos, mi tatarabuelo, todos fueron a la iglesia. Todos iban, todos me contaron las historias de Moisés, de Abraham, de los profetas, de David. Yo me crié conociendo todas esas cosas. Sabía cómo empezaba el culto de la mañana, a qué hora lo degollaban, cómo lo degollaban al cordero, qué tenían que hacer con la sangre. Yo sabía todo eso, decía Saulo. Hasta que se encontró con el Dios de la Biblia. Toca lo que esté al lado tuyo, es tiempo de encontrarte con el Dios de la Biblia. Porque podemos conocer la Biblia que habla de Dios, pero no encontrarnos con el Dios que habla la Biblia. Y yo sé que usted esto lo conoce. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo me puse esa pregunta en rojo. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Se te dirá lo que debes hacer. Esta es la evidencia más palpable de un creyente que pasa de ser un convencido a ser un convertido. No hay problema. No hay problema si nos estamos conduciendo por reglas, por mandamientos, si estamos aquí por cultura, porque papá me trajo, mamá me trajo, porque es una tradición para mí, no quiero abandonar eso. Y estoy convencido de que Dios existe, de que Dios es real y que lo estoy sirviendo. Y bueno, pero necesitamos tener un encuentro con Él. Necesitamos que ese encuentro, que salir de un estado de convencimiento a pasar a un estado de conversión. Esta es la evidencia más notoria de alguien que empieza a funcionar por naturaleza y no por reglas. A funcionar por naturaleza y no por... No están mal las reglas. Nadie dice que están mal las reglas. Pero Dios te engendró, Dios puso a su Hijo, Dios te dio nueva vida para que funciones como Él es. Y así como Él es, nosotros somos, dijo el apóstol Juan. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué quiere? Alguien tiene que poner la mano en su corazoncito así y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos, tienes que decirlo. Tienes que creerlo, ¿sí? Tienes que decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, hasta ahora he estado obedeciéndote por reglas, por mandamientos, pero ¿qué quieres que yo haga? Esta es la pregunta que nace por inercia cuando oímos al Señor, cuando lo oímos a Él hablarnos. Nadie que tiene un encuentro con el Señor queda igual que antes. Puedes tocar lo que está al lado tuyo y decirle, nadie que tiene un encuentro con el Cristo resucitado queda igual que antes. No es la misma persona. Pasa a ser un convertido. Pasa a ser alguien que se convirtió. ¿Saben lo que es convertido?
se virtió dentro de él. Se virtió, se derramó en él. Oír al Señor, ver al Señor, nos deja en un estado de conmoción, que no podemos hacer otra cosa que decir: Señor, Rey mío, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Dónde quieres que vaya? Es un estado de tu interior, porque tú ya saliste de reglas, ya saliste de la tradición, saliste de la cultura evangélica, saliste de ese formato y estás realmente conociéndolo a Él y diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tenía una imagen de ti, pero al oír tu voz, al verte a ti, Señor, mis paradigmas, mi forma de ver la vida, de creer aún en ti cambiaron. ¿Se entiende? Todos como creyentes nos movemos por medio de una fe tipo mental, que es una especie de convicción de que Dios existe, de que Dios es real. Y eso es bueno, diga conmigo, eso es bueno. Todos estamos aquí por esa fe inicial, por esa fe que en resumen termina siendo algo de mi creer, de mi mente, ¿sí? Y eso es lo que conecta la salvación y el nuevo nacimiento, eso es lo que habilita a Dios para que Él nos dé a su Hijo, para que Él nos conciba a Cristo en nuestros corazones. Y así empieza a enseñarnos los mandamientos. No está mal. No está mal. Todos aquí fuimos en cierta manera algún Saulo alguna vez. Yo me crié a los pies de mi abuela. Ella me enseñó que había un Dios y que existía un Dios. Y a su manera me enseñó a orar el Padre Nuestro, a rezar, pero me enseñó que había un hombre que había muerto por mis pecados. Yo era niño y yo decía: ¿qué es eso? ¿Qué son pecados? Preguntarle a un niño si ella sabe qué es pecado. De preguntarle qué son pecados. Ellos no tienen conciencia, no saben qué es. Pero él me lo enseñó. Esa clase de fe inicial, esa clase de fe mental, es insuficiente para entrar al reino. Para esto necesitamos oír al Rey, necesitamos ver al Señor del otro lado del velo de nuestra naturaleza. Y esto es algo personal, esto es algo individual, nadie puede llevarte ahí. Tienes que ir solo, tienes que entrar solo a ese lugar. Cuando usted lee el relato ahí de Nicodemo y Jesús, estaban solo a la noche hablando, y te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Para poder entrar necesitas nacer de nuevo, necesitas tener un encuentro conmigo. ¿Saben dónde está el Rey? En su reino. No está fuera del reino. A veces queremos que Cristo esté fuera del reino y que las cosas Él las solucione a nuestra manera, en nuestra forma de vivir. Pero Él está del otro lado del velo, diga conmigo, del otro lado del velo, del otro lado del telón, del otro lado, en su reino. Y si tú entras, entonces las cosas suceden a su manera. Si tú vas para allá, entonces las cosas suceden a otra manera. Pero eso solo viene por el oír, diga conmigo, por el oír. Por el oír. Porque Pablo dice: y lo oí. Todos los que estaban alrededor de Pablo no lo oyeron, ni lo vieron, solo cayeron aturdidos, solo cayeron conmocionados. Dice que una luz grande los rodeó, pero ninguno vio nada, ni oyó nada, solo Pablo. Así es Dios, ¿no? Diga conmigo, hay que entrar solo. Hay que entrar solo y eso Dios nos va a llevar. Ese poder de atracción que le hablaba hoy al comenzar, ese poder de atracción, ese te va a atraer hacia Él. Hacia Él hoy lo vas a oír más claramente. Tocar lo que está, lo vas a oírlo más claramente. Vas a verlo más claramente. A medida que te expones, a medida que congregas, a medida que te entregas al Señor, a medida que lo buscas con tu corazón. Yo quiero tener un encuentro. Cuando a mí me predicaron esto de tener un encuentro, de salir de un estado de convencimiento y pasar a un estado de encuentro, yo recuerdo esa prédica como si fuera el día de hoy, amados. Me lo dijo un hermano, no me lo predicaron desde un púlpito, me lo dijo cara a cara. Hermano, tenés que salir de tu convencimiento y tenés que entrar a un estado de conversión a Él. Y yo quedé retumbado en mi interior. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? Tú estás sirviendo a Dios por mandamientos, tú estás sirviendo a Dios, tú conoces a un Dios en un formato, pero Dios quiere más de ti, quiere que vayas más profundo, quiere que entres a visualizar su reino. Y eso es un encuentro con Él. Esto le pasó a Jacob, ¿se acuerdan? El encuentro con el ángel. Lo mismo hasta que se convirtió en Israel. Aleluya. Romanos 8:2. Estamos hablando de lo mismo, son de estas leyes que a veces están ahí, pero esta es la ley de la naturaleza de Dios. Porque todas las leyes tienen naturaleza. Hay una ley de Moisés, hay una ley que nos marca la cancha, que son como reglas para la cual podemos funcionar. Pero también hay otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Mire lo que dice Pablo. Este mismo Saulo que se encontró, él supo salir de la ley, de los reglamentos, de las cosas que Dios quiere que yo cumpla, a pasar a una ley de espíritu de vida en Cristo. Amén. Mire cómo lo dice. Porque la ley, vamos a leerlo todos juntos, ¿me acompaña? Por favor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado ¿de qué cosa? La ley del pecado y de la muerte. ¿Vio que la muerte y el pecado tiene leyes? Tiene reglas, tiene mandamientos. Te dice, tenés que hacer así las cosas. Quiero que te conduzcas así, así te habla el pecado. Exalta tu ego, exalta tu yo, tu primera persona, se pone por delante, quiere exaltarte a ti. Lo mismo que ocurrió en Edén, está ocurriendo con el ser humano hoy. No, Dios no quiere, no te va a pasar nada. Dios quiere que seas como Él, que conozcas todas las cosas. Dios solo quiere darte a conocer las cosas por medio de su Espíritu, no porque tú quieras conocerlas. Son dos cosas distintas. Una cosa es cuando tu yo quiere conocer las cosas de Dios y otra cosa es cuando el Espíritu de Dios te la da a conocer porque tú te humillaste ante Él. La ley del pecado me lleva a hacer lo que yo quiero. La ley del Espíritu de vida me lleva a hacer lo que Cristo quiere. Debemos identificar la operación de estas leyes entre nosotros. Esta ley de vida en mí es como un carnet de conducir. ¿Qué pasa si te paran y no tenés el carnet de conducir? Estás manejando tu autito, tu moto, y te paran, te sustraen, te retienen. A un familiar mío hace poco tomó una copita de cerveza. Una copita. Nada más que eso. Una mujer. No le dio ni el mínimo. Pero como hay regla cero en el partido de José Cepaz hay regla cero, no se puede tener nada en sangre. Le dio 0,2, ni siquiera 0,5, que es el mínimo, porque había tomado un vasito de cerveza. Le sustrajeron el auto, el carnet, y tiene que pagar 400.000 pesos de multa. Yo lo que les quiero decir con esto, amados, es que esta ley que citamos aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo, es como tu carnet de conducir, es como tu DNI, como tu pasaporte para moverte libremente en las cosas que Dios quiere, para moverte libremente en su reino. ¿Cuántos están entendiendo? Dígame, sí, para que yo ¿cómo es? Rostice con ustedes juntas. Aleluya. Es crucial para un hijo de Dios vivir por la ley del Espíritu de vida. Porque si sabemos identificar cuando el reino susurra, así podremos saber cuando el reino susurra su voluntad. Porque si yo ¿qué es esta ley del Espíritu? Tengo que saber. Y vos lo vas a identificar rápido, porque tu conciencia te va a decir, esto es lo que Dios quiere. No, esto es lo que Dios no quiere. No. A Dios le agrada. A esto Dios no le agrada. Porque son leyes, hay mandamientos externos y hay mandamientos que operan dentro del corazón. Si yo le estoy creyendo a Él, si yo lo estoy amando a Él, el mismo Espíritu va a redarguir mi corazón y decirme, no puedo ir por ahí, no puedo hacer esta infracción. Nosotros debemos aprender a vivir por esta ley, porque todo lo que no vivimos por esta ley está en un estado de infracción. Si yo no vivo, no me conduzco en la vida por la ley del Espíritu de vida,
Y aunque la gracia absorbe la deuda, ¿sí? Decirle que si has metido un poquitito la pata, si te equivocaste un cachito, la gracia absorbe eso. La gracia de Dios absorbe. No obstante, no es libertad para pecar. No puedo vivir cometiendo infracciones, porque estaría despreciando la sangre con la que ya se pagaron mis delitos. ¿Se entiende? Ya hubo una sangre derramada y no va a haber otra sangre derramada por mis delitos y transgresiones. Pero si en el caminar, si en el andar, en mi vida me voy equivocando, cometo infracciones porque no me estoy moviendo por esta ley del espíritu de vida, entonces la gracia de Dios absorbe todas esas demandas. Amén. Por un tiempo Dios puede hacerse el distraído por causa de que ignoramos. No obstante, sus mandamientos me dicen que no puedo vivir en ignorancia. ¿Se entiende? O sea, puedo ignorar la ley del espíritu de vida, pero las otras leyes de Dios me dicen no puedes ignorar. O sea, no puedes vivir en un estado de decir creo en ti pero no te conozco. Creo en ti pero no quiero hacer tu voluntad. Creo en ti pero sigo haciendo la mía. No, no existe eso para Dios. Todos los mandamientos me llevan a conectarme con esta ley del espíritu de vida. Todo. Amarás al Señor tu Dios, perdonar, dar a Dios lo que es de Dios, congregar. Todos los mandamientos de Dios me conducen a conectarme con esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Para que yo ya no viva conforme a la ley del pecado y de la muerte. ¿Amén? Ahora bien, si quieres vivir por medio de esta ley del espíritu de vida, es necesario oír al Señor. Diga conmigo, es necesario oír al Señor. Es necesario oír al Señor. Porque saben que la voz del Señor puede ser un susurro, puede ser una voz elevada. Jesús habló en todas las dimensiones que existen. Susurrar, habló en clamor, levantó la voz, habló públicamente como quien está hablando en la mesa. Dios habló en todos los tonos por medio de su Hijo. Amén. Pero lo importante es que yo aprenda a oír su voz y a conducirme por esa voz. Amén. Solo su voz, por más imperceptible que sea, nos conecta con esta ley de vida. Nos conecta con esta ley de vida. Con esta ley de vida del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Él. Nos conecta, hay una ley del Espíritu que me indica, me lleva a hacer eso. En el contexto de Romanos 8:2, ahí el contexto es la carne. Pablo dice, miserable de mí, termina diciendo el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? ¿Quién me librará de este cuerpo? Porque la ley del Espíritu, la ley del pecado porque la carne sigue sus designios y los que son de la carne piensan las cosas de la carne y sus pensamientos son de muerte. Pero Él pone una ley, diga conmigo, Él pone una ley. Esta ley está puesta en tu corazón, No puedes decir que no está puesta en ti. Está puesta en nosotros. Amén. En este mismo sentido y colaborando con lo mismo, quiero que profundicemos en Mateo capítulo 13, verso 10. ¿Está conmigo? ¿Sí? Está recibiendo esa palabra que por ahí no te va a hacer largar lágrimas y moco, y coso, pero sí te va a llevar una medida de entendimiento que no podrás salir de aquí diciendo, Dios no me habló. ¿Saben que cuando los israelitas que habían salido de Egipto, en la liberación, anduvieron por el desierto, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Y Dios ahí le iba dando maná y ropa, y su ropa no se desgastaba, su calzado no se desgastaba. Pero llegó un momento en el medio del camino que Moisés tuvo que subir al monte Sinaí a hablar con Dios y estuvo 40 días y 40 noches. Pero el pueblo se desenfrenó, se creó un ídolo, hicieron un becerro de oro y empezaron a danzar y a hacer cualquier cosa delante del becerro, porque Moisés tardaba.
Cuando Moisés bajó, una voz del cielo, de arriba de la montaña, habló. Fuerte, un estruendo. Esto está en Hebreos también. ¿Qué le quiero decir? Que a veces es mejor que nos envíen mensajeros a yo tener que oír a Dios, ¿no? Es mejor que otros procesen a Dios. Es mejor que otros tengan un encuentro. Es mejor que otros se rindan y que otros me traigan un mensaje. ¿Por qué? Porque prefiero que Moisés suba a oír a Dios, porque no va a hacer cosa que nosotros oigamos a Dios y nos consuma. Así dijeron. Este es el tiempo donde Dios te está hablando cara a cara. Este es el tiempo donde el Señor ya no es un juez. Es un padre buscando a los hijos que se perdieron. Él no es ese mismo del monte Sinaí. Aunque es el mismo Dios, ahora envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Mateo capítulo 13, verso 10. ¿Se recuerda los versículos anteriores? Jesús está hablando por parábolas. Está hablando sobre la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó al costado del camino, otra y otra y otra y otra. Y ahora, ¿puede leer esta frase conmigo? El verso 10, Mateo 13, 10. Entonces, acercándose, ¿quiénes? Vamos más fuerte. ¿Quiénes? Los discípulos. Tiene que quedarte claro. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos? ¿Sabe que el primer síntoma de un discípulo es aquel que, dejándolo todo, le siguieron? Dejándolo todo, le siguieron. Le dijeron, ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros, tocalo, vos lo dejaste todo por Cristo, te está hablando a vos. Porque a vos, que sos un discípulo, te es dado a saber qué cosa, los misterios del reino. Mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. ¿De qué está hablando? ¿Qué trabalengua es este, pastor? Está hablando de entendimiento. Porque a cualquiera que tiene entendimiento, se le dará más y tendrá más. Pero el que no tiene nada de entendimiento, aún lo poquito que pueda llegar a tener, le será quitado. Por eso le hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de... Ahora diga conmigo, ahora son todos pueblos. Los que estaban oyendo la parábola, más los discípulos. Estaba todo el pueblo. Más el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. A veces la sanidad no tiene que ver solo con cosas físicas. La sanidad de Dios es integral. A veces los achaques físicos vienen por causa de que, vienen desórdenes, la edad, vienen. Pero hay sanidades integrales de Dios que tienen que ver con, por ejemplo, entender, es una sanidad de Dios. Está sanando mi entendimiento, mi percepción, está sanando mi corazón. ¿Puede verlo? Pero bienaventurados vuestros ojos, toca lo que está al lado tuyo. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Me vuelvo un poquito atrás. Dice que tenían el corazón engrosado, esa palabra es endurecido, y también que oían pesadamente. La palabra pesadamente es, no tienen sensibilidad.
No son sensibles a la... Dios me está hablando, Dios te habla, Dios te muestra, Dios derrama su corazón a través de las personas que te quieren conducir por el buen camino, pero tú cierras los ojos, tú oyes pesadamente, te vuelves insensible, cierras tu corazón. Y eso es trágico. Porque de cierto... Y ahora el verso 18, perdón. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Diga conmigo, a los discípulos siempre se les enseñará los principios del reino. Siempre. Siempre se te va a enseñar lo que le preguntes al Padre, el Padre te lo va a enseñar. Siempre Él está dispuesto a enseñarle a sus hijos. Verso 19, cuando alguno oye, ahora las semillas que tiró allá en parábola, ¿ahora qué es? Oye la palabra del reino. ¿Lo puede ver? No es cualquier mensaje. No es un mensaje de ánimo. No es un mensaje de todo te va a ir bien en la vida. No es quédate tranquilo. Dios hace todo lo que vos quieras. No tiene que ver con ese, no es ese tipo de mensaje. La palabra del reino, diga conmigo, la palabra del reino. ¿Cuál es la palabra del reino? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres? ¿Sabes qué viene a arrebatar el malo? Que tú no hagas la voluntad de Él. Que tú no vivas para la voluntad de Él. Eso es una palabra del reino. Reino quiere decir, Cristo gobierna mi vida. Cristo gobierna mi corazón. Cristo, el que entregó su vida por mis pecados, el que dio todo por mí, a ese es el que yo sirvo. Ese es el que reina mi vida. ¿Y saben qué hacen las tinieblas? Vienen a sacarte de ese lugar. ¿A qué? A ponerte a ti por encima de Él. Esa es la palabra del reino. Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto lo que fue sembrado junto al camino. Diga conmigo, es necesario entender. Es importantísimo el entendimiento. Los apóstoles oraban. ¿Saben cuál es nuestra oración? Que sean abiertos los ojos del entendimiento. La palabra entendimiento es la palabra cardis. Es tu corazón. Sean abiertos los ojos de mi corazón. La parte que yo concibo a Dios. Es donde fue plantada la semilla de su palabra. Estos son los que están junto al camino. No están en el camino, están junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿dice por causa del diablo? ¿Dice por causa del diablo? ¿Por causa de quién? ¿Por quién te persiguen? ¿Por qué vienen a veces las cosas a tu vida? ¿Por qué viene la aflicción a nosotros? Por causa de la palabra. ¿Alguien puede decir por causa de la palabra? Por causa de la palabra es la palabra del reino, la palabra que dice, Cristo gobierna mi corazón. Cristo gobierna mi vida, yo le pertenezco a Él. Y por eso vienen a perseguirte. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, diga conmigo, hay ladrones dando vuelta, de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, no produce fruto. ¿Me entienden? También hay ladrones, no llego, todo el día laburando, no me alcanza, esto, aquello, si tuviera ese iPhone último modelo, ¿no? Cosas así raras que vienen, tu mente empieza a volar y el engaño de la riqueza. ¡Ay, si aquel tiene, yo quiero tener! Si el otro pudo, yo también tengo que poder. Y todas esas cosas raras que dan vuelta en tu mente y dices, si yo tengo un Dios rico, Él me tiene que dar todo. Y Pablo dice, pará, ¿sabe qué hace ese Pablo cuando nos escucha? Si yo tengo un Dios rico y Él me tiene que dar todo. Pará, hay un proceso para eso. No es porque lo diga y ya Dios hay al final del arcoíris la olla de oro. Hay un proceso. Yo que sufrí 3 naufragios, que me mataron a golpe, que viví casi todo mi tiempo después de que conocí a Cristo en la cárcel, vos me venías a decir que no, es cierto, es una frase que está ahí, pero no es todo, amados.
Hay un proceso y a veces nos ahoga la ansiedad de querer tener cosas. Y eso, lo que Dios te está diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Se va perdiendo, se va diluyendo. Ya no quiero lo de Él, quiero lo que yo quiero. Ajá. Más el que fue sembrado en buena tierra. Pellizcalo el que está al otro. Yo sé que se está rostizando un poquito, pero decirle, pero el que fue sembrado en buena tierra. Este es el que oye y entiende la palabra. Este es el que oye, no solamente soy un oidor olvidadizo, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, diga conmigo, y producimos al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Cómo llegamos a ser buena tierra? ¿Cómo salimos de los otros 3 estados? Junto al camino, entre las piedras, entre los espinos. ¿Cómo salimos de ese estado y somos una buena tierra? Porque nadie comenzó siendo buena tierra. Todos veníamos ahí cargados de cosas. Esto nos habla de un proceso natural, de un corazón que se ha expuesto al trabajo del Espíritu Santo. No dejes de congregar, no dejes de venir a las reuniones, no dejes, ¿cómo era la palabra que el Espíritu Santo me daba hoy? Sé intencional. Intencional, necesitamos gente intencional y ser incisivo en las cosas del Señor, ser apasionado, ferviente. Esta es la palabra que usaban los apóstoles. Sean fervientes en el Señor, no dejen, no abandonen esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en nosotros. Él es un buen agricultor, diga conmigo, Él es un buen agricultor. Es un buen agricultor, y si estabas junto al camino no hay problema, y si estabas entre pedregales no hay problema, y si estabas entre espinos no hay problema, porque Dios está trabajando en nosotros, Él sigue sacando las cosas. Pero tú tienes que exponerte, hijos que se dejan moldear, que no ponen resistencia, que se humillan, que aman al Señor, que lo buscan, lo desean, lo quieren conocer más. Nadie de nosotros nació siendo buena tierra. Fuimos procesados. ¿Cuánto me costó, amor? ¿Cuántas cosas, cuántas espinitas todavía deben estar escondiditas por ahí? ¿Cuántas piedritas raras deben haber por ahí todavía? Que el Espíritu Santo todavía está trabajando en nosotros. Pero cada día somos mejor tierra. Cada día somos mejor tierra, aleluya. Nadie fue buena tierra, pasó el arado, pasaron las tribulaciones, eso significa tribulación. Pasó el arado, eso es tribulación. Pasó el arado, rasgó todo lo que tenía que rasgar. Pasaron las tormentas, nos expusimos a la lluvia, al viento, al sol. Todo con tal de que Dios produzca a nosotros, a su Hijo. Y permanecimos. Y acá estamos. Y Dios va a producir, diga conmigo, Dios va a producir. Dios sembró a su Hijo. Dios hará crecer a su Hijo. Dios cosechará a su Hijo a través de tu vida, aleluya. El que es paciente, esperando que nadie se pierda, pero de tanto en tanto viene a buscar fruto. ¿Habrá aquí, en este lugar, alguien que quiera darle fruto a Dios? Aleluya, gracias por esos amén. ¿Habrá alguien aquí que quiera darle fruto a Dios? Que quiera hacer esa buena tierra para Él. Que quiera producir, porque cuando Dios es bendecido por tu vida, Dios te bendice también. Cuando tu vida está consagrada a Él, quiero conocerte, oír tu voz, estar convertido a ti, Señor. Quiero no solamente caminar en la vida por reglas, estar convencido solamente de que tú eres real, de que existe, pero yo quiero conocerte más. Quiero ir más profundo en ti. Cierro con esto. Moisés tuvo que ser llevado a una cueva para oír a Dios desde una zarza. David tuvo que ser llevado a la cueva de Adulam para ser ungido luego como rey. Elías tuvo que ser llevado a una cueva para prolongarse en Eliseo y luego ser llevado arriba en un torbellino. Pablo tuvo que ser encarcelado para conocer los misterios de Dios y escribir casi todo el Nuevo Pacto. Juan tuvo que ser llevado a la cueva de Patmos para recibir la revelación más impresionante de Jesucristo. Y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Jesús tuvo que padecer 3 días en una tumba
para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Qué te quiero decir? Que las cuevas no son tan malas como parecen. Son solo el lugar de preparación donde su voz nos susurra todo lo que Él quiere y todo lo que Él es para nuestras vidas. ¿Quién es el Rey? ¿Qué quiere el Rey? ¿Quién conduce tu vida hoy? Esto es algo que cada uno de nosotros debe resolver todos los días en su corazón. No es solo un día, todos los días. ¿Sabe? Busqué cuántas veces se encontró ese Saulo Pablo en el desierto hasta el final de sus días. ¿Cuántas veces él habló de que tuve un encuentro con el Señor? Alrededor de 3 veces más, aparte de esa. Él oía al Espíritu Santo, pero tenía encuentros rutinarios con el Señor. Dentro de una cárcel. Qué maravilloso. Así haremos más visible este reino inconmovible entre nosotros, amados. Yo no sé cómo cerrar esto. Yo escribí acá, paz y gracia sea con todos ustedes. Amén.